pues, en la ciudad. Así que es un honor tenerlos aquí. Bienvenidos, disfrútenselo. Y para que sepan, todos los jueves vamos a tener Open Talk de temas como tendencias, creatividad, negocios y mentalidad. Así que no se pierdan la agenda y que lo disfruten mucho. Gracias, Carlos, por darnos ese espacio físico tan bonito. A todos por asistir, sobre todo pues acá a los dos invitados de honor, Alejandro y Claudia, que los grandes admiramos muchos desde Books. Books es una librería que trata de hacer cosas muy diferentes a lo que normalmente conocemos, que es una librería, y justo pues, el libro acá de Alejandro es una disculpa perfecta para que nuestro momento un poquito más se amplifique todo el conocimiento que muchos de ustedes han leído en el libro de él. Eso se trata, pues lo que queremos hacer es transformar un poquito la mente de todos a través de los libros. Entonces, y acá también Claudia la conocemos un poquito de lejos, todos nos hemos conocido en la librería, pero también dicen que es un amante de los libros, pues y por eso la invitación, y la verdad que es un honor. Este es de los elementos pues, como más importantes que hemos hecho en una historia muy cortita. Alejo que soy pues, y también mi lado del equipo, realmente decir que nos súper orgullosos de hacer este evento. Yo ando del mundo de los negocios y me parece fascinante el libro pues, que escribió Alejandro, entonces también nos puede tener un poquitico, creo que todavía también lo viví del otro lado, pues como trabajando de la mano de Alejandro y cómo aterrizar muchos de estos conceptos pues, de Breakthrough y de Alejandro y el equipo. Entonces, súper bienvenidos. Y la idea es que sea también que ustedes cuenten un poco, a lo mejor con el libro, que cuenten la experiencia para aterrizar la cosa, experiencia también con Clau, y también súper bienvenidas todas las preguntas, pues que sea muy dinámico este momento. No lo desaprovechemos pues, con todas las preguntas que tengan de caso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presencia, por la invitación, por el sitio único, nunca estamos en un sitio así, muy interesante. Pues el grupo les diría que los que han leído el libro, pues que la estrategia es emergente, ¿no? Emerge del choque de lo que uno hace con el mercado, porque nunca me imaginé que fuera a estar con un grupo de gente joven. Mi libro fue escrito, digamos, no para emprendedores, y veo que ha sido muy exitoso con emprendedores, y que son los que vienen aquí, ¿no? Y mis clientes pues no están hoy acá, con excepción de José Pablo, que lo conocí chiquito, ¿no? No sé cuántos años. Y Claudia, que viene acompañando la conversación. Entonces, muy interesante, ya de por sí una sorpresa. Para mí, doblemente interesante. Alguien me preguntaba a mí en alguna conferencia hace poco que cuál era el cliente, pues que yo hablaba muchas veces de cuál era el cliente que yo tenía más cerca de mi corazón. Yo tiendo a tener los clientes en el corazón, trabajar solo para gente que me gusta, todo ese efecto, no soy muy profesional, no soy capaz de trabajar con gente que me gusta. Y les decía, yo creo que Pablo lo sabe, y les decía que haciendo una reflexión, realmente el cliente de mi corazón en Medellín. Yo hice el informe Monto de Medellín en el año 1995. Me enamoré de esta ciudad como se enamora de una mujer. Siempre he tenido una gran cercanía, no soy de acá. Me toman del pelo, me dicen que yo soy el único caleño aspiracional paisa que hay en Colombia. Entonces estoy muy contento de estar acá y de estar pues, con una cantidad de gente que seguramente en esta época o no había nacido o estaba lateando. Y pues a todos mis grandes clientes que no están acá, pues los saludo desde la distancia o por streaming si me están viendo, pero me gusta mucho que una nueva generación de gente de esta ciudad esté expuesta a las ideas, pues a la síntesis de nuestras ideas de la estrategia energética. No sé si antes les diría que la estrategia, pues como los que han leído el libro, pues como están leyendo, pues es una disciplina universal, una disciplina para la vida. Todos son seres estrategas de nuestros negocios, de nuestra vida, de la ciudad, de nuestro país. La estrategia hay que quitársela a los analistas, hay que quitársela a los futuristas, y hay que llevarla a la práctica. Y la mejor forma de hacerlo es verla como un fenómeno emergente. Cuando la estrategia es creación estratégica, se vuelve un sitio ya de analistas, de proyección, un sitio oscuro, una torre de control.
Y en cambio, cuando la estrategia se ve emergentemente, la tenemos que practicar todos. Creo que es vital. Yo creo que esta ciudad ha sido construida, perdóname, esta ciudad ha sido construida por estrategas emergentes. La mayoría de las historias exitosas de esta ciudad, como las de cualquier otro sitio, nadie las planeó. Los últimos 25 años maravillosos y mirables de esta ciudad, nadie los planeó, no fue el plan estratégico de ningún alcalde. Emergió de las ventajas de la ciudad, del accionar de una cantidad de empresarios distribuidamente. Y entonces, pues, es importantísimo que las nuevas generaciones además lo practiquen más sistemáticamente. Entonces, para eso escribí el libro, para contar un poquito. La otra cosa que también es muy importante, cuando escribí el libro, unos editores me dijeron que cómo así, que es un libro, que tiene que escribir un libro. Esta vez no conocían con quién estaban hablando. Digamos, no fue bonita la respuesta. Les dijeron, pues, si todo lo que se puede escribir en Colombia es realismo imaginario y análisis de paz, pues nos morimos. Yo voy a escribir un libro de estrategia, el que yo quiero escribir. Si usted no lo edita, pues lo edito yo tengo plata para editarlo, para imprimirlo, para hacer lo que quiero. Y entonces, pues así está, por eso fue autopublicado. Y admiro mucho a estos muchachos de Books, ¿no? Porque pues han vendido una cantidad de libros en un solo sitio que tienen aterrado, han vendido más que la Librería Nacional y la Panamericana juntas en todo el país. Prueba de que foco y potencia y de que conocen a su cliente y de que tienen una comunidad verdadera. Entonces por eso estoy acá. Muy impresionante, muy impresionado. Muy impresionado, digamos, pues, para variar, pues, de que en Medellín, digamos que mi amor por la ciudad, como le decía yo a mi esposa, es correspondido. Pues más o menos el 70% de los niños han venido acá. Pero hace mucho que mi hijo se ha tenido en Popayán y no en Medellín. Entonces, digamos que. Y la otra cosa es que el libro, como tal vez el único consejo que yo le he escuchado a algún socialista, pues se lo escuché a García Márquez, que decía que el día que uno fuera a escribir un libro, tratara de escribir de algo que uno supiera y dijera lo que quería decir. Entonces, digamos que yo, pues, algo de estrategia sé y dije lo que yo quería decir. Si le gusta a la gente, mucho, poquito, nada, se lo dejamos a la deshojada de las margaritas. Pero del libro son mis opiniones sobre la teoría que yo he construido como consultor, sobre decir que yo no soy escritor profesional, no creo que escribamos en un buen libro, creo que sí, pues creo que con el éxito que me mando a uno más, pero yo realmente de raza soy consultor. Toda la vida, nunca trabajé en el sector real, no me interesó. No creo los chistes de consultores. Creo que la consultoría es una profesión vital, insustituible. Y creo que, digamos, ese libro finalmente también en un sustrato es la vida de un consultor. Y la vida de un consultor, como dirían los gringos, life in the tropics. Y el libro, pues yo estoy convencido que el libro está condenado al éxito. Será un libro latinoamericano, lo voy a llevar al inglés. Y claro que nosotros tenemos cosas que decir y que los gringos también tienen que escuchar. No es cierto que la estrategia sea gringa y nosotros seamos implementadores. Entonces así lo veo, ahí está. De hecho el libro pues, fue escrito, ahora que lo están traduciendo, el libro fue un libro, alguien me decía, el libro es un libro pensado en inglés por ejemplos colombianos, forzadamente escrito en español. De golpe sí, de golpe sí. Entonces esa es más o menos la historia. Yo pues más allá de eso, sencillamente creo que ustedes todos lo entendieron. Yo soy un enemigo de la planificación estratégica de todos sus hijos legítimos, naturales, bastardos, primos, todo lo que está ahí, todas las P's, todos los bombillitos, toda la industria alrededor de eso. Me acaban de regalar un libro de una consultora, pero dije que es difícil, probable que lo lea, pero que si lo llevo a leer les cuento qué opino. Y en todas las estrategias requieren como mínimo dos condiciones. La estrategia no es aspiración, la estrategia no es aspirar, la estrategia requiere ambición y mucho foco. Y yo creo pues, que en la cultura antioqueña, hemos hablado mucho de eso con Claudia, tanto en Confama como en Café, en la cultura antioqueña yo creo que hay una mayor densidad de eso. Aquí la gente tiende a ser ambiciosa y tiende a ser enfocada y práctica. Por eso creo que estas ideas han pegado también acá.
y por eso yo creo que la estrategia emergente ha sido básicamente el sistema o la teoría así nombrada, pues, pero lo que venimos practicando hace 20 años, que está detrás de muchos de los ejercicios exitosos que se han hecho en Colombia, que han sido mayoritariamente originados en Medellín y después imitados en otros sitios. Lo que ha pasado en Barranquilla, lo que ha pasado en Bogotá, fueron imitaciones de lo que pasó acá en esta ciudad primero, con cierto momento de la historia, con ciertos líderes, con estas ideas. Y pues sí, con nosotros de consultores, habrá que decirlo también. Eso vamos en la historia. Yo creo que esto es un deporte de contacto. Me gusta mucho que esté Claudia acá. Digamos que yo no pedí que me escogieran a mi contraparte, pero casi que sí, ¿no? Entonces, yo la admiro mucho, porque yo creo que en última la estrategia emergente es un libro de filosofía aplicada. Y yo creo que Claudia es de las filósofas aplicadas. A mí me gusta la filosofía desde que sea aplicada. En eso soy yankee. A mí la filosofía esotérica, la filosofía para cambiar el mundo. Entonces, estar aquí con una filósofa con la que he tenido, digamos, el chance de trabajar en 2 organizaciones, pues es muy interesante. Y no sé cómo es el formato, si es que no. Pero vení que yo te voy a... Vale. Sí, voy a empezar a... Bueno, pues primero buenas noches y qué rico estar aquí y qué hermoso este lugar y qué emocionante. Lo primero es, yo les voy a confesar algo, a mí me da mucha dificultad ir a las presentaciones de libros, porque casi siempre termino odiando al escritor o a la escritora, entonces siempre me gusta quedarme con el amor del libro, porque como que termino diciendo, uy no. Entonces, por ejemplo, tengo un amor platónico por Pablo Montoya y cada vez que me dicen que me lo van a aprender, digo, no, mejor no, me quedo con la ilusión. ¿Y por qué traigo el chiste? Porque con Alejandro se los voy a garantizar, van a querer más el libro que Alejandro. Eso es, pues, que lo diga mi equipo de la universidad que está en este momento sufriéndolo. Pero además por una particularidad, y es que yo creo que el éxito del ejercicio de consultoría que tiene Alejandro es que efectivamente es un ejercicio de contacto, es decir, hay que aguantarse, él es incómodo por naturaleza. Me dicen, pues, o sea, yo alcanzo a ver los 2 mensajes, pero he escuchado a varias personas que me dicen, es más rico en el libro que cuando uno lo conoce. Pero yo creo que es porque el libro no tiene la incomodidad que es parte del éxito. Es decir, quiero decirles, si bien soy una convencida de la estrategia emergente, porque yo soy filósofa pero soy administradora, entonces a mí realmente cuando me hablan de la teoría del negocio, cuando me hablan del tema dominante, cuando me hablan del core, cuando me hablan de eso, lo entiendo porque se combinan 2 cosas profundas: el hacer de la administración con la pregunta esencial que hace el hacer de la administración. Y lo que nos pasa por mucho tiempo, yo fui de las formadas por planear, organizar, dirigir, controlar, y falló, nos quedamos en Taylor y en falló en un montón de cosas en la teoría administrativa, y empezamos con el ejercicio de la planeación estratégica. Entonces el plan es a 10 años, de hecho pues habito una selva en este momento como es la universidad, que vive en la historia, son burocracias profesionales por naturaleza, similares a la iglesia, similares al ejército, y tienen esa particularidad de que como burocracias profesionales tienden a tener, por ejemplo, planes de desarrollo. Eso no lo tiene sino el Estado, o sea, planes de 10 años, planes de... Y la verdad, eso se vuelve muy complejo. Entonces, cuando yo conocí a Alejandro, fue amor a primera vista en su pensamiento. Mentiras en todo sentido, yo sí me lo aguanto, o sea, y yo lo quiero así. Hay gente que lo tiene que amar, o si no, no tiene otra opción. A él se le da. Sí, es una choice, como dice él. Pero lo que sí digo es, me parece, digamos que lo que más me apasiona a mí de la estrategia emergente es que verdaderamente, primero, a mí no me extraña que el resultado emergente de este libro sean los jóvenes y sean los emprendedores. Porque lo que pasa es que yo creo que estamos en un mundo donde eso se ha vuelto más contundente, el mercado habla con más contundencia y cambia mucho. Digamos que en mis tiempos, cuando yo estudié administración, pues uno podía pensar en un plan estratégico de 5 años, pues uno hacía un plan estratégico, uno planteaba
una visión, valores, objetivos, 37 indicadores. Además, recuerden que yo, pues para quienes no me conozcan, yo trabajé por muchos años en lo público, entonces no trabajo en planes de desarrollo. La línea 1, el programa 4.2, en estos días yo me encontraba con un secretario de despacho y nos estaba exponiendo un tema y me decía la línea tal, el programa tal, el punto tal, la meta, el indicador. Y yo decía, bruta, ¿cómo me vería yo bruta contando? Pues la gente que le va a importar, es decir, en qué punto está, si no tengo la claridad de para dónde voy y qué estoy renunciando. Y sobre eso voy a aprovechar y te voy a hacer una pregunta de mi país que va a generar mucho valor aquí. Es lo más difícil cuando uno hace estrategia emergente es renunciar. O sea, uno es capaz de escoger cosas donde se quiere meter, pero no es capaz de escoger cosas de las que se tiene que salir. Entonces, cada vez que, y lo digo en Confama, en EAFI, cada vez que uno aborda este proceso, todos estamos de acuerdo, hasta hay que empezar a renunciar, hay que empezar a quitar cosas. Entonces, quisiera preguntarte, desde el abordaje en el ejercicio de la estrategia emergente, ¿cómo lograr, cómo hacer ese juego para que la organización finalmente llegue a que pueda hacer todo lo que se ve en teoría tan lógico, o sea, la teoría del negocio, todo, pero cuando ya se llega al punto de la realidad, ¿cómo hacerlo? Muy bien, yo creo que esa es la pregunta grande. El libro yo lo escribí para básicamente continuar la demolición que Mike Porter hizo de la operación estratégica en 1996. Obviamente, pues, uno lo que hace en el 97, en 2 décadas. Pero precisamente el mensaje original de Mike Porter en ese paper, que yo creo que ustedes tienen que leer, pues, ese es el paper fundamental de estrategia, pero nada más que leer antes que eso. Es eso, una estrategia debe producir choices. Una estrategia no tiene que producir objetivos, ni métricas, ni proyectos, todo ese carretazo. Además tampoco creo que sirva en el Estado. Yo sí que tengo chistes del Estado. El Estado colombiano. Pero no, eso sí te lo aseguro además con la piel. Uno hace un plan de desarrollo, se lo cuenta a todo el mundo y todo lo que le salió bien no está en el plan de desarrollo. Totalmente. Y lo que está en el plan de desarrollo, pues uno no lo hace y me la sé de todas las dimensiones. Uno habla de un velómetro y ese no se hace, pero de pronto no tocó que en los colegios eso salió. Es decir, todo lo que sale valioso no quedó en el plan de desarrollo. El Departamento Nacional de Planeación de Pueblos es un edificio negro oscuro que está en la cerca, y hoy trato de cambiarme de andén cuando paso por aquí. Cientos de años economistas haciendo planes. Eligió, por ejemplo, la industria del carbón y no la de flores en los 70s. Gracias a Dios, la de flores es próspero. Y la otra, decidieron hacer el Cerrejón. Le metieron, oiga bien, porque ustedes los planeados, con gran análisis, consultores y banqueros. La hicieron en $2 billones en 1973 al 75. La vendieron en $300 millones en 1996. Y el que las compró en $300 millones la revendió en $1.200 2 años después. Es el equipo jamaicano de Trineo haciendo planes detallados. A mí me da risa. Entonces, eso tampoco funciona en ningún lado. Es más, las economías totalitarias se quebraron por eso. Es decir, el comunismo no se quebró por moralidad, se quebró por planeación. La idea de planear una economía es la peor idea que hay. Cuando Nikita Khrushchev llegó a California, me impresionó tanto cómo funcionaba que le preguntó a la gente que quién estaba a cargo de alimentos y bebidas en California. No, precisamente nadie está a cargo. Si estuviera alguien a cargo, pues habría escasez. Entonces, la idea es malísima, la operación es malísima. Entonces, Porter básicamente en ese manifiesto del 96, en ese paper, que yo pues tuve la ventaja de escucharlo de él antes de publicarlo. Y cuando él dijo eso, básicamente me pasó a mí como una epifanía religiosa. Y espero que yo escuche esto, no soy capaz de volver a vivir la vida que conocía. Pues de hecho, ustedes nos conocimos cuando todavía había un poquito de esa vida, con los ingenieros de ISO. Y entonces, básicamente lo que el hombre dice es, mire, la estrategia, lo que una estrategia tiene que producir son choices, hard choices, ¿sí? Y para que usted no se engañe, que es la pregunta de Claudia,
un choice se conoce es por lo que renuncia. Usted, o sea, para que si no se llame engaño, no me diga que es obvio, dígame a qué renunció. Los colombianos somos famosos por el eufemismo, entonces nos gusta, entonces la gente dice, no la entendí, yo lo entendí, no la tengo clara, yo escojo entre el estrato 2 y el 6, eso es lo mío. Entonces, díganme a qué renuncio. Y eso pues aplica en todo el mundo. Bonais es el helado más vendido porque renunció al congelador, nada más y nada menos. No faltará el que va y propone ya que se haga un Bonais de macadamia y lo vendan en tienda para competir con crepes. Habrá consultores que proponen eso. Pero digamos que el choice es la esencia de la estrategia. Producir choices duele mucho. Entonces, eso lo dijo Porter. Explicó entonces que una estrategia es un conjunto internamente coherente de hard choices que terminan haciéndolo, y es el gran mensaje, que terminan haciéndolo a uno único. Pues la estrategia no es perseguir, la estrategia no es mejorar, no es aspirar, no es llegar a ser, sino es labrar una ventaja a través de ser único, que cuesta choices. Usted tiene que ser único, y para ser único tiene que hacer hard choices. No hay ninguna compañía ganadora, que sea parecida a otra, ninguna. Ahora, lo que pasa es que puede tener un sistema bien brutal de ser diferente. Uno dice, no, pero es que Ecopetrol gana mucha plata. Sí, pues es que es dueño de todo. Pues, usted lo deja ser dueño de los clubes, de los pozos, de todo, pues Pamela gana también. ¿Sí? Lo que pasa es que ¿cierto? Está organizada para eso. Pero finalmente es una compañía que Ecopetrol es única en Colombia. Tiene todo. Entonces, estrategia es la persecución, la construcción de posiciones únicas en el mercado. Y por ende, el enemigo de la estrategia es la convergencia, que es lo que termina cultivándose la planeación. La planeación es un incubador de convergencia. La gente en los planes, la mitad del tiempo está estudiando a los competidores para hacerlo de ellos. El famoso benchmarking. Que produce paranoia a ese competidor. Hoy me preguntaba a alguien, hombre, ¿y cuánto le tengo que dedicar a la? Y le digo, pues hermano, yo te voy a decir cuánto le he dedicado yo. Yo he estado 25 años en esta industria con algún nivel de éxito y nunca he estudiado a ningún competidor. Ese lo dejo como referencia. Entonces, pero yo quiero precisar eso, porque por ejemplo en las universidades tenemos en muchos sectores, seguramente en los que ustedes están, voy a poner particularmente en las universidades por mucho, basado en los rankings, basado pues en todo este sistema mundial de valoración de las universidades, se ha vuelto el escenario de la competencia por el benchmarking. ¿Cómo lo hace esta? ¿Cómo lo hace esta? Todos queremos ser Harvard, todos queremos ser Oxford, todos queremos ser Cambridge, pero resulta que no somos Harvard, ellos tienen un negocio muy distinto. Por ejemplo, estas universidades, nosotros lo discutíamos, muchas veces el cliente son los profesores, o sea, es traerse a los premios Nobel para poder mover, y eso mueve el resto de los clientes. Porque, por ejemplo, ahí voy a la otra pregunta difícil. Una es las renuncias. La otra es cuando le hacen a uno la pregunta de ¿quién es su cliente? Y cuando ya le hacen a uno la pregunta de cuál es su cliente, empieza a tener problemas. Primero porque, por ejemplo, cuando trabajas en una caja de compensación o en una universidad, hablar de cliente espanta. O sea, ya es como, es incorrecto. Como, no, hombre, yo no tengo clientes, yo tengo estudiantes, porque no la formación. No, mira, lo que tengo es usuarios en la caja de compensación, los míos no son clientes. Es decir, hay una moralización del concepto de mercado y una moralización del concepto de cliente, que hace muy difícil la comprensión, porque no entendiendo que es que finalmente nos movemos en un tema de mercado porque estamos resolviendo unos problemas concretos, y nos movemos con clientes porque los tratemos como clientes, sino que es para quien uno se diseña. Entonces, en esa pregunta del cliente, que ya me hablaste de las renuncias, ahí está uno, muy grande. Este cliente es un choice. Tal vez lo que estoy diciendo es que lo primero que hay que reconocer es que uno de los choices más fundamentales que uno hace es quién es su cliente. Cuando el cliente es el que le toca a uno, el que está comprando, el cliente que está moviendo, todo eso, el cliente es un choice, de los más existenciales. Si usted no es capaz de definir quién es su cliente, porque a él o a ella se va a hacer valioso, pues perdió todo el tema. Pues parte del conjunto integrado de choices es un cliente. Por ejemplo, Bonais sabe que su cliente no interesa quién sea su cliente, tiene que estar lejos de una tienda y con mucho sol. Su cliente es una circunstancia. Nadie invitaría a la casa de alguien a comer Bonais. Entonces, pues es evidente que hay que tenerla clara. Entonces, uno tiene que saber quién es su cliente, y eso per se es un choice. No es un imperativo, no es un mandato, no es una tara, y no es algo que toca tener.
Lo que dice Claudio es muy importante. Todas las organizaciones del mundo están sometidas al mercado, a ese que ella dice que es cada vez más penetrante, dinámico, y es cierto, estamos en la era del mercado. Hoy en día son más importantes, ¿cierto? O sea, los héroes de la vida moderna son entrepreneurs, no son obispos, no son filósofos, no, estamos en la era del mercado. Todo el mundo tiene Jeff Bezos. Entonces, estamos en esa era, tiene razón ella, y en esa era sí que es importante ser estratega. Y entonces, el mercado es enorme, es un plebiscito, es una máquina brutal, un algoritmo penetrante que nadie coordina, pero que sabe todo y que está organizado perversamente, para los que no les gusta, para devolverle caja a lo valioso y quitársela a lo no valioso. No necesita contadores. Hoy el mercado cerró y puso precio a todas las compañías. Sin necesidad, se imagina la tarjeta de poner precio a todas las compañías todos los días. El mercado sabe. Cuando el Challenger se cayó, en la explosión esa, ustedes no habían nacido, automáticamente, Sí, cuéntanos de eso. automáticamente, ese día la acción de una compañía que se llamaba Morton Ketiel cayó como 30-40%. Esa vaina pues requirió un estudio en Derraco, ¿cierto? De la NASA, y finalmente el tipo que descubrió que se había caído, la razón por la cual se había caído Challenger fue el mismo Richard Feynman. En ese comité nos trajeron al más grande físico de la historia después de Einstein. Y Feynman finalmente descubrió que el problema estaban siendo los anillitos de caucho que se comprimían cuando la temperatura estaba baja, y ese día en Cape Canaveral estaba baja. Requirió pues la mente de un genio de esos. Resulta que la compañía que hacía los anillitos era Morton Ketiel, o sea, el mercado sabía antes que Richard Feynman, toda la NASA y todo el gobierno federal gringo. ¿Cómo lo sabía? Vaya usted a saber. Entonces los mercados saben, maldita que saben, ¿sí? Y saben que es valor y le dan caja para autorizar el crecimiento, y lo que no es valioso le quitan la caja para que no crezca. Por eso en los mercados capitalistas, los países donde funciona el mercado, se puede quebrar una compañía y pues ese día sale en el noticiero y no pasa nada. En Estados Unidos se quebró una compañía más grande de energía que se llamaba Enron y a nadie se le fue la luz. En cambio, los sistemas totalitarios centralmente planeados, el día que se quiebran todos. Así como Cuba, se acaba todo, como Venezuela. Entonces, el mercado es fascinante, y para prosperar en el mercado hay que ser estrategas. Entonces, usted es peligrosísimo entrarle de frente al mercado en todos lados. El mercado se deja entrar, usted se enfoca, usted escoge, y usted tiene un sistema, y entonces viene el famoso, vuelvo a la pregunta del choice. Entonces, la compañía más valiosa del mundo es Apple. Tiene menos de 10% de market share en laptops y tiene 14% de market share en smartphones. O sea, ninguno tiene ni siquiera el 20% de share, y la compañía más valiosa del mundo. Eso le digo yo a los que me dicen que el market share es fundamental para el valor. No, no es fundamental. Lo que es fundamental es el maldito valor. La compañía es potentísima y enfocadísima. Y cuando a Steve Jobs le dijeron, otra ideita del consultor, dijeron, hermano, ¿y por qué? ¿Cierto? Se van a sentar, ¿por qué no hacen un Applecito bien baratito, hermano? Que le trajo el duro a China que están ganando, hermano. Y yo digo, ¿sabes qué? Yo que todo estás fuera de la compañía. Y se usa que todo no. Yo más bien le voy enseñando a los chinos a comprar cosas valiosas. Entonces, choice, ¿por qué? Porque Apple sabe lo que es Apple. Porque su sistema de choices es unos clientes, ¿cierto? Es decir, hoy en día Apple dice, nosotros estamos organizados para los 100 millones de ricos del mundo. Y con eso lo queremos todo. ¿Y qué pasa, hombre? Que es que tenés 9.9 millones de descubiertos, no eso le tenemos a Samsung. Y cuando usted mira la tragedia, usted mira y dice, tiene el 14% de los teléfonos y el 99.9% de las utilidades. Entonces, ¿quién ganó? Entonces, no ganan los grandes, ganan los enfocados. Para ser valioso hay que ser enfocado. Y todo eso está ahí, y la gente, ¿cierto? Y todo eso es lo que yo estoy comunicando. Ahora, el fenómeno, para hablar del cierre, de dónde terminó Porter y de dónde empezó la estrategia de la gente. Cuando usted lee el paper de Porter, que dice eso, para mí es una idea seminal. Habla de ser único y nunca habla de ADNs. Porque es un académico celoso que no se va a meter al departamento de biología para que lo critiquen, y entonces se quedó quietico ahí.
nunca habló. Yo le pregunté un día, le dije, oiga, a mí eso me suena como DNA, y me dijo, sí, pero ese no es mi tema. Ok, es el mío. Entonces, primero, nunca habló de eso. Segundo, ustedes ven que una vez uno entiende, y la pregunta de Claudia, la pregunta, la bestia negra, la pregunta dura es, ok, si es podido hacer choices en la vida, y no sé si ustedes lo se ha divorciado, cosas de esas pesadas, si es difícil hacer un choice en la vida de uno, ¿cómo lo hace una organización? ¿Cómo hacen las organizaciones choices? Que es la pregunta grande de Claudia. Y yo rápidamente diría primero, nadie, y es la esencia de la teoría de la estrategia emergente, es donde yo creo que vengo a coger la bandera, digamos, de Mike Porter y llevarla al siguiente nivel. Para eso había que abandonar, o sea, Porter es un estratega que no sabe de organizaciones, una especie de autista, esos choices así, le digo, esos choices, cuando él cuenta el ejemplo de Sauron, es bacanísimo, solo que eso no lo hizo él, eso lo hizo Keller. Entonces la pregunta es, ¿cómo se producen esos genomas? ¿Y cómo podemos hacerlo? Entonces se necesitaba una teoría, porque acuérdense, no hay nada más práctico que una buena teoría. ¿Cómo hace una organización para hacer un choice? Y ahí es donde viene todo este ejercicio. Entonces lo que he aprendido yo es, primero que todo, la organización nunca va a hacer un choice desde sus datos y sus métricas. Todos los bombillitos y scorecards y juntas directivas, todo eso es bullshit. Nunca lo va a hacer de ahí. Lo va a hacer desde una serie de resultados que están ocultos. En el choque por el mercado van a pasar una cantidad de cosas que están por ahí. Ustedes los emprendedores lo saben. No hay ninguna compañía exitosa de Silicon Valley, esas que les explican a ustedes, que tenga un negocio parecido al plan con el que le dieron la plata. Ninguno. Para los startuperos eso sí es evidente, eso creo que lo llaman vivo, nombre sexy. Pero es que tiene una estrategia de la gente practicada. ¿Sí? Ahora, uno dice, no, pero estos son los startups, los otros sí, hermano, no, los otros son planeables, los hermanos nunca se coman ese cuento. Y si el fundador le está diciendo eso, es un viejito vanidoso, que está echando una historia, una narrativa. Los sinceros, todos le dicen a uno. La compañía más grande de pollos de Colombia era una pizzería cuando empezó. La compañía más grande de flores era una lechería. ¿Y cuántos chistes de eso quieren? Me sé como 30. Es más, ISA, ¿para qué hicieron a ISA? A ISA le hicieron con dos razones. Uno, para que interconectara a Colombia, porque había un departamento rico que era Antioquia, y ellos dijeron, bueno, pero estaban haciendo un experimento, entonces dijeron, vamos a hacer un experimento. Vamos a dar Ecopetrol en Bucaramanga, al Banco Popular en Cali, y a ISA en Medellín. ¿Cuál es la única que queda? Entonces, la historia corta. Entonces, una vez uno entiende que es emergente, eso está chévere que cuenta que los choices van emergiendo. La pregunta de Claudia. Entonces, lo primero es, mire resultados ocultos y cuando los mire, va a haber algunos... Venga, pero no tan rápido. Mire resultados ocultos, ¿qué significan? Que más allá de la contabilidad y lo que las juntas ven, el choque del hacer, no el querer, el hacer que el mercado produce resultados ocultos. Por ejemplo, al señor de... Pero venga, yo aquí te voy a interrumpir porque es que por eso me pusieron a mí en la conversación, no crean que por nada distinto, porque si no me ponen a mí, él los deja aquí y yo voy a tratar un ejercicio, además porque es muy difícil interrumpirlo, por esto somos amigos. Yo soy lo suficientemente atrevida para que, igual a veces me bravea. La última vez en una sesión en la universidad me dijo que no me expliques tanto lo que yo estoy tratando de decir. Pero quería plantear eso, es porque uno de los ejercicios más potentes cuando uno está llevando esto a la práctica son las cifras que uno no ve. O sea, eso que él dice del oculto es muy particular. O sea, uno las ve porque uno revisa cada mes el PIG, el balance, más o menos las ventas, o cómo está en la organización, lo que sea el indicador que te esté indicando, te esté mostrando. Pero hay un montón de cosas que cuando uno hace el primer ejercicio, lo que más se sorprende es que hay un montón de cifras que no sé qué. Como yo no me había dado cuenta que eso tenía ese comportamiento, o por qué eso, cómo llegar a ese ejercicio en el que uno empieza a descubrir eso oculto. Pues mira, y como siempre uno presta de muchas teorías, acuérdense, tal vez lo más importante que se ha producido en los últimos 20 años es pues, toda la teoría de la racionalidad acotada pues, de Kahneman y Tversky y todos esos tipos. Pero acuérdense que en la mente individual y en la mente organizacional yo hago, digamos, un crossover a compañías. Está el famoso sistema 1 y el sistema 2. Entonces, uno tiene unos sesgos. Por ejemplo, uno le gusta confirmar.
La famosa preguntita, ¿no es cierto, José Pablo, que eso pasaba buenísimo? Y así, hombre, sí. Digo, no tiene que estar condenado a decirme que sí, pero no me está agrediendo. Pues, las contabilidades, los PNL son puro confirmation bias. Y se ponen a mirar de lo mismo. Y hoy, por ejemplo, no puedo decirle del cliente, pero esta mañana está una compañía muy importante de Colombia que tiene 4 unidades de negocio, tiene 4 unidades de negocios y 232 indicadores de gestión y ninguno es el EBITDA del negocio. O sea, tiene el EBITDA de la corporación lo tiene y es que responde el financiero. Yo le digo, ¿usted todavía viene a la oficina? Si me ponen a responder, si yo soy el financiero y porque yo lo calculo, me ponen a responder por yo vengo a visitarme. Entonces, hay unos que venden y otros que calculan el EBITDA y los que calculan el EBITDA terminan respondiendo por él. Entonces, lo que quiero decir es, por ejemplo, hablemos de un resultado oculto. Le digo yo al presidente, oiga, en esta industria no estoy seguro yo ni siquiera que el EBITDA sea un buen indicador. ¿Por qué no vamos al flujo de caja libre? Entonces le pedí al financiero en línea. Coja los últimos 3 años, haga el promedio del EBITDA y el CAPEX de cada negocio. En el negocio central, EBITDA menos CAPEX queda en 0. Y el presidente me dijo, yo no había visto eso. Pero entonces aquí se están reuniendo ustedes todo. Entonces, ¿por qué? Porque en la Junta hay cierto... Eso sí, porque no es suficiente con que uno no se haya dado cuenta, es que además se lo restregan la cara. Estaba usted que no había presidente visto. estaba que lloraba, como Saulo cuando se volvió San Pablo, el presidente, y entonces le digo al otro, le digo al gerente de su mano, pero no. Entonces, lo interesante es que, por ejemplo, lo que queremos decir es, cuando usted se sale de la confirmación, los datos estaban, acuérdense la escalera, dato, información, conocimiento, estrategia. Pero no se van subiendo por la otra escalera, se van subiendo por la escalera confirmativa y entonces cuando lo vieron así, el resultado oculto se vuelve emergente. Y ustedes no se imaginan lo que pasó la siguiente hora. Entonces el presidente le dijo, oigan bien, ustedes se van a aterrar, José Pablo. El presidente le dijo al gerente que era el que iba a manejar el negocio, le dijo, ¿cómo hago para que me produzca 10.000 millones de caja libre? Y le dijo, pues yo sé cómo hacerlo, pero usted nunca me ha dejado. O sea que lo que descubrimos es que el presidente del grupo manejaba todos los negocios y los demás eran vendedores. Pero venga, eso me hace pensar en otra cosa, la diferencia entre lo emergente y lo aspiracional. Total. Porque usted me mandó un sablazo muy duro en un ejercicio de estrategia con el equipo alrededor de que había que diferenciar entre lo que efectivamente emergía en el negocio y el wannabe. O sea, es que yo quisiera, que a uno le pasa mucho cuando hace un emprendimiento, que uno quiere, uno tiene un aspiracional, lo que les decía, quiero ser Harvard, quiero ser Cambridge, quiero ser ese ejercicio aspiracional versus lo que efectivamente se está dando. Entonces, eso es vital, porque les digo una cosa. Yo creo que esa es la renuncia más difícil, renunciar uno a la aspiracional. Pero además se conecta a una más profunda que te va a gustar mucho, y es que en últimas, por eso es que hacer un ejercicio de estrategia sin identidad es imposible. Yo creo que los problemas de las aspiraciones es cuando uno tiene identidad, o sea, usted quiere ser otro. Si usted en un ejercicio de estrategia tempranamente quiere ser otra organización, ya no hace ejercicio de estrategia. Es un caiga en la nota, un guanabio. Y entonces, obviamente los colombianos somos los berracos para los organismos. Pues, por ejemplo, imagínense Colombia es que negoció la paz. Entonces, nadie no me interesa ese tema que empezamos a decir. Nadie definió que era eso, ¿cierto? Pero espejito, dime quién es el más lindo. Entonces, lo que digo es, aspiraciones, definitivamente no. Si usted está aspirando a algo que típicamente es parecerse a otro, ¿cierto? Ya se equivocó. Pues yo creo que el emergente parte de cosas que usted está haciendo y de su propia identidad. Cuando usted se disocia, por eso es que la identidad es absolutamente fundamental. En todo, en el fútbol. Lo que yo decía, los argentinos siempre juegan, acá como Italia. Ustedes vieron la foto antes del partido, llega Italia a jugar contra Inglaterra y Inglaterra las tenía todas para ganar. Solo que Italia jugó a la italiana y ganó Italia. Y como siempre ganaron la Eurocopa, y bueno, estamos bien plantados en la rueda de prensa, están siempre peinados, no, ni se despeinan, siempre están con gomina, ¿cierto? Los tipos son bien plantados, bonitos y ganan, porque juegan a la italiana, los italianos nunca juegan a la inglesa. Entonces, identidad, pues yo sí creo que eso es fundamental, y creo que los ejercicios de estrategia están llenos de aspiraciones, de benchmarks, de referentes, de tendencias. Pues, ¿quién no empieza? O sea, le dedican el tiempo a las tendencias, a las proyecciones, la tasa de cambio. Entonces piden la Bancolombia, la del Banco de la República por medio, ¿cierto? Una desviación estándar de la Goldman Sachs, y esa es la proyección. Proyecciones, tendencias,
le dedican a estudiar al competidor. El competidor. Me acuerdo mucho, bueno, Gary Kasparov en su libro, fascinante, es un libro de estrategia, le preguntan a Kasparov, oiga, ¿cómo hizo usted para ganarle a Karpov? ¿Cierto lo que? Oiga, es muy interesante. Kasparov le ganó una partida de diferencia a Karpov en toda la historia y reinó 15 años. Eso se llama ganar la que era. Ganó la que era y después entonces le preguntan, dice, ¿usted cómo hizo para ganarle a Karpov que tenía a todos los analistas rusos por la noche estudiando los tableros? Y el tipo dijo, bueno, lo único que se me ocurre es que ellos estaban pensando cómo jugaba yo también estaba pensando cómo jugaba yo, entonces por eso le gané. Pero es como jugamos nosotros, identidad. Cuando uno no tiene identidad, no puede practicar la estrategia. Y por eso es que la estrategia es una disciplina de gente libre. Porque cuando usted quiere ser otro, no es libre. Cuando usted quiere ser otro, ya no es libre. Cuando usted puede ser usted mismo, entonces usted es libre. No la puede practicar. Y hay una cantidad de gente que está por ahí en el mundo corporativo que no es libre. Está dominado por algún inversionista oscuro, por algún... o quiere ser un competidor, o se sueña, entonces todo el tiempo, y así se cometen los crímenes. ¿Cuál es el crimen? Pues el crecimiento no rentable. Entonces, ese resultado emergente, que no es una aspiración, que es tener un resultado oculto y hacer, que está en el secreto de todas las grandes transformaciones, en la teoría de estrategia emergente es la fábrica del choice. En otras palabras, nadie hace un hard choice si no vio algo que no había visto. El presidente de hoy, después de 18 años de patria boba, finalmente va a tener una unidad de negocio. Las tenían declaradas en PowerPoint, pero ahora sí, digamos, va a tener unidad. ¿Qué significa unidad de negocio? Que hay un grupo de gerentes que miran el negocio como negocio, solo eso y responden por él. Entonces, el choice, que siempre es difícil, yo siempre le digo a Claudia, mire, cuando usted está enredado en un ejercicio estratégico, busque cuál es el choice fundamental que duele y ese le va a organizar toda su realidad. Usted se acuerda de ISA, usted no ha llegado, usted llegó despuesito, pero en ISA, básicamente ese era el problema. El choice fundamental de ISA era si seguía siendo Blancanieves del sector de Triborneano o si era una compañía independiente. Ese fue el choice fundamental. Seguir siendo el helipuerto del ministro de Minas o una compañía con vida propia. Y ahí arrancó, ese fue el hard choice de ISA. Entonces, ¿cuál es? Siempre hay uno. En la vida hay uno. Siempre hay uno. A Cementos Argos. Mire el choice. Vende todo el carbón que tenía. Para meterse a cemento. En ese momento los analistas decían que el carbón, pues, hay nada más curioso que un analista. Los analistas decían que el carbón era buen negocio y que el cemento era malo. Ahora dicen que el cemento es bueno y el carbón es malo, porque los analistas son dinámicos. Pero lo interesante de la cosa, como alguna vez los analistas me preguntaron a mí, yo les decía, mire, resulta, mi querido analista, que no hay negocios buenos o malos. Lo que hay es dueños buenos o dueños malos. Nosotros somos un más dueño de un negocio de carbón. Entonces, Pambelé concluye que debemos vender ese carbón, además a buen precio, para metérselo al negocio que a usted le parece chimbo del que somos buenos dueños. Entonces, estrategia siempre es ejercer la libertad y el hard choice, y la renuncia. Y a veces todavía hoy lo acusan de que vendió el carbón, pobrecito, ese carbón era tan buen negocio. No dicen que lo vendió cuando estaba en el precio más alto y la tasa de cambio estaba en 1600. Que solo por eso el hombre ya está condenado al éxito. Entonces, el choice, solo cuando uno vio algo que no ha visto lo hace. Y finalmente, a la pregunta de Claudio, tiene que haber una renuncia dura o no fue choice. Si a Abel no le hubiera tocado vender todo el carbón, era un pseudo choice. Si a Gutiérrez no le hubiera tocado desafiar a sus jefes y separarse, digamos, del Ministerio de Minas, no habría sido. Si a ti no le hubiera tocado dejarse de ver como refinador de aceite y verse como una compañía de líquidos y marcas, siempre es. Entonces, ¿vieron algo que no han visto? Emergente en un resultado oculto, les alteró un paradigma fundamental muchas veces de identidad. ISA le tenía terror al papá que era el Ministerio de Minas y era Blancanieves y cuidaba a 7 enanitos, se fueron a serenar, no sé qué, 7 enanitos todos indefensos, ¿cierto? Sacó a patar a los enanitos, desafió al papá y se volvió una compañía. Entonces puede ser de identidad, puede ser por donde sea, pero siempre se rompe un paradigma. Y el que me diga acá, hay gente que dice, ay, no, si yo estoy como política a romper paradigmas, seguro que sí. Uno romperá un par de paradigmas en la vida, es jodidísimo romper paradigmas. Entonces se rompen
¿Cómo se rompe? No es romper el paradigma del presidente, es romper la conversación. En una conversación paritaria hay más chance de que la coalición rompa el paradigma y le ayude al presidente a... Cuando se rompe ese paradigma, sale el famoso coraje para hacer el maldito choice que estamos contando. Y cuando el choice se hace en el último piso, es que se nota en la organización. Si no se nota en la organización, si no hay problema, eso es otro pseudo choice. Si hablando de eso, vamos a ese punto. Vos tenés como 3 niveles cuando uno trabaja, como la teoría del negocio, un poco como esa cascada competitiva con la que uno se va, pero hay un punto que a mí me gusta mucho, o que me parece que es la filosofía central, que está en que estrategia es lo que uno hace. Así es. ¿Y por qué lo digo? Porque en las organizaciones, luego los administradores tenemos una particularidad, es que uno hace un plan estratégico, pero muchas veces, independiente del plan, diseña la organización. Es decir, lo natural, uno crea una organización y el primer capítulo, después de que uno decide me voy a dedicar a tal cosa, es cómo lo hago. Entonces, un presidente, un coordinador, no sé qué, y uno organiza. Y cuando uno practica esta, digamos, ¿cómo se llama eso? Si te digo técnica, me cascas. Cuando uno. Es una práctica. Ok, una práctica. Cuando uno usa esta práctica, se aprende una cosa muy potente, y es que la organización sigue la estrategia. ¿Y por qué es tan importante? Porque la mayoría de las veces cuando uno va a intervenir en una organización y empieza a ver cómo está organizada, porque lo primero que me dicen a uno es, mire, aquí funciona esto, aquí hay tantas vicepresidentes, aquí hay tantas... Entonces hay algo que me suena, que estamos organizados como raro. Cuando uno va a mirar, basado en que se construyó esa estructura, no está respondiendo a la estrategia. Entonces me parece que ese punto, ese último de estrategia es lo que uno hace, me parece es el primero, realmente. O sea, realmente la gran diferencia es completamente perpendicular. La planeación estratégica, que es tratar de imponer a la realidad un plan, que siempre fracasa y después siempre se dice que fue mal implementado, ese es su secreto. Los consultores les gusta decir que fue mal implementado, los que pararon al consultor tal vez se sienten mal y dicen sí fue mal implementado. Yo creo que cuando ya les fracasa, por ejemplo, aquí hay una compañía especialista en planeación soviética. Ahora, por ejemplo, cuando tienen una palabra, ¿no? Que cuando falla, me dice inventaron una, que es no falló la implementación, es una implantación. Yo nunca he entendido exactamente en qué consiste, pero ya es otra explicación, otra casuística. La estrategia, cuando hay gente tan inteligente, todo fallando es porque es problema equivocado, ¿sí? O sea, si es una cantidad de gente talentosa que siempre en la casa es un problema equivocado. Entonces, el problema equivocado consiste en imponerle un plan a la realidad. La estrategia de la gente es al revés. La estrategia es lo que usted hace, o su estrategia es lo que usted está haciendo, no lo que usted aspira o quería. Muchas compañías se enredan ahí. Por ejemplo, resultado de gente famoso, típico. Así pues, como novelón, ¿cierto? Como culebrón, siempre sale. Usted tiene el 80% de EBITDA y el 30% de las ventas. Hombre, eso no, pero eso es, ¿está seguro? ¿Y el año pasado también? ¿O es por pandemia? No, la década pasada también. Ok, no, pero eso sí lo estamos mejorando, ¿no? No está mejor. Entonces, digamos, es un tema fundamental entonces está siempre ahí. Es un resultado de la gente típica, que todas cosas tienen que ver con que la compañía gana en sitios distintos a donde juega. Entonces, viene el hacer. Desde el hacer arranca y las compañías, la pregunta es, las compañías no saben lo que están haciendo. A mí uno de mis chistes, digamos, porque si es cierto, Claudia, que yo tengo un problema y muchas veces con el rojo y eso. A mí me fascina cuando me siento al lado de un presidente en un carretero de avión cuando se podía, pues sin máscara. Me fascina preguntarles, yo conozco a mis compañías, ¿qué hace su compañía? Y el chistoso es la declaración del presidente, no tiene nada que ver con lo que la compañía hace. O sea, muy poquito. Entonces, no hay conciencia sobre lo que las compañías hacen. Los presidentes y otros creen que están haciendo. Pues me da risa. Lo que los tipos creen que están haciendo en esta compañía no tiene nada que ver con lo que están haciendo. Hoy me decía un gerente, oiga, nos toca cumplir el presupuesto y es un crimen. Le dije, hermano, yo te lo traía el presupuesto. Entonces, reflexionar sobre la serie, ahí es donde hay que agarrar aportes y meterle a Mintzberg. ¿Cierto? Él decía, Henry Mintzberg decía,
reflexionar sobre el hacer es lo más importante en la estrategia. Entonces ahí arranca. Del hacer se producen los resultados, no el querer. El resultado oculto se destapa haciendo un circuito que no sea confirmatorio, ¿cierto? Desafiando el síndrome de confirmación. Y entonces viene a la segunda división, que es una teoría del negocio, que a Claudia le fascina y es cierto. ¿Qué plan estratégico conocen ustedes que tenga escrita la teoría? A mí siempre me dicen que si me quiero leer el plan, digo, la verdad no. Digamos, si me llegan a meter a la cárcel, sí mándenmelo porque hay tiempo por quemar, pero la verdad no me interesa leer ningún plan de nadie, ni ningún reporte anual. Porque en un plan, pues no hay nada, es un show, no hay nada. Por ejemplo, ¿cuándo han visto ustedes que en un plan digan, digamos, por limitaciones de conocimiento, bajo ancho de banda y en general mediocridad en esta conversación, aprendimos lo siguiente? Nunca van a decir eso. Hombre, eso nosotros pensamos esto y tal, si se dio, éramos unos genios, si no se dio, es culpa de Hugo Chávez, el fenómeno del niño, pero nunca, los gerentes siempre la tenían clara. Entonces, el segundo nivel es una teoría del negocio, que es un grupo de paradigmas ocultos que nadie dice. Por ejemplo, ¿quién es el cliente de una universidad? Eso tiene claro, no he dicho esa pregunta. ¿Cuál es la fuente de ventaja? Usted nunca ve eso en un plan. Eso está guardado en la teoría del negocio, en un genoma allá oculto. Usted sabe que está oculto porque un resultado emergente lo pone incómodo. Eso está en el sistema 1, no en el 2, no en el declarativo. Entonces ahí le molesta, hombre, no, siempre es muy Alejandro, pero usted que ser hombre tan radical, hombre, ¿qué es así de radical en la vida, hombre? Yo creo que sí, pero... Entonces desafía algún paradigma. Y finalmente, esa es la segunda, por eso hablo de la Trinidad. La segunda persona de esa Trinidad es una teoría del negocio. Una trinidad que crees. Sí, claro, trinitario totalmente. La tercera va más allá de lo que acaba de decir Claudia. Es decir, es cierto que cuando Chandler habló de que la estructura seguía la estrategia, una idea seminal pues para un profesor de gerencia, una idea trivial con biólogos. Yo le digo que para ustedes saben de estrategia, traten de no hablar con biólogos, que ellos sí saben. ¿Sí? Hablar con administradores es chévere, porque los biólogos sí saben de estrategia. Por ejemplo, un biólogo que vea un pájaro con pico largo nunca se le ocurriría decirle que se lo corte para que esté a la moda. Un biólogo nunca le pasaría aquí en la cabeza. Un gerente de golpe dice: tu pico está como larguito, los que están de moda, ¿cierto? Pero de hecho, un consultor de mejoramiento es el que le recomienda a una paloma que se convierta en un plan de transformación digital para que se vuelva colibrí. Eso solo lo haría un consultor de mejoramiento. Entonces, Chandler dijo: estructura sigue la estrategia, y eso fue muy importante. Después Galbraith dijo: la organización sigue la estrategia, y es más que estructura. Hay que tener cuidado, organización no es estructura organizacional. Más importante en la organización que la estructura es la métrica. Por ejemplo, a mí siempre que me dicen: hombre, a mí me dicen mis contadores, pidamos cómo es la estructura de la compañía. Digo: mire, si usted le pregunta cuál es la estructura, el presidente, que tiene una cantidad de vasallos, tiene uno que tiene un organigrama y se lo van a mandar. Eso es lo más grave. El presidente le mandan un organigrama, y el organigrama típico es lleno de flechas por línea punteada. Quiere decir que nadie tiene ni idea de quién manda. ¿Sí? O sea, es una vaina moderna, lo llaman por proceso lleno de líneas punteadas. Nadie manda. Y el presidente en el centro. Entonces, dale. Te van a hacer preguntas. Ok, ya paro acá. Y entonces, la última pregunta, el último tema, en ese tema, entonces, la organización sigue a la estrategia. Bueno, la estrategia emergente es más. Vamos a ver lo que está diciendo Claudia. Es Trinidad. La organización es la estrategia. Como usted está organizado, esa es su estrategia. En la estrategia emergente no hay la ideita de que la estrategia es un software y usted lo cambia al hardware y el hardware ejecuta otra cosa. No, es como biología. Un colibrí tiene que tener pico largo y ser muy liviano porque se alimenta de un néctar de alta calidad que requiere un pico largo y ser liviano. Es una tautología. Entonces, estrategia es organización. Entonces, mi mensaje final en esto, para que escuchemos preguntas, es: el trabajo de un estratega es reflexionar sobre la acción, buscar la ruptura desde el resultado oculto, hacerlo emergente, romper paradigmas de su teoría del negocio en conversación que le permitan hacer hard choices, que en última lo que hacen es moldear la organización. El estratega emergente realmente es un constructor de organización, y eso nos junta una idea central histórica de un sabio como Rocker. El trabajo de un gerente es construir una organización porque ella es la que construye el negocio. El Chief Executive no construye el negocio, construye la organización, pero no construye el negocio.
Entonces digamos que en esto la estrategia emergente es terriblemente futurista y profundamente conservadora. Pues va más allá. La estrategia, dime cómo estás organizado y ya sé cuál es tu estrategia. No necesito saber más. Ese es como el mensaje, esas tres. Y miren que cierra, ¿por qué? Porque en últimas, la estrategia emergente predice que la mayoría de los planes que no se pueden implementar, en últimas era que usted no estaba organizado para hacerlo. Sí, porque es que lo ideal es que efectivamente responda, pero no siempre lo hace. Es más, la mayoría de las veces no lo hace, que es la razón por la cual no necesariamente usted está orientado al éxito. Pero voy a dejarte ahí porque quiero saber si hay preguntas. Puedo hablar durito. Bueno, buenas noches. Yo empecé a leer el libro, inclusive la primera vez que escuché de estrategia emergente fue en el podcast del 13%. Y yo de una como que empecé a estudiar el tema, trabajo en una empresa corporativa muy tradicional. Y pues sí, claro, como que yo no sé si a muchos les ha pasado esto, pero como que hace completamente sentido el mensaje, es muy como en lo que ya las cosas están cambiando, pero empecé como a ver más comodidad, inclusive veo un tema súper aplicado como a la vida personal, cada vez que haces pues como la asociación, pero ya cuando uno entra en una organización con muchos años, muy entre comillas sólida, que la aversión al riesgo es mucho mayor porque pues cualquier cambio drástico y de esos que duelen, creo que hay más temor de hacerlo y uno no es el presidente pues, de una organización así como para, pues y a veces también lo tildan a uno como de suena muy romántica tu idea. Entonces, pues no sé, como que pues lo veo más como algo fácil de aplicar de pronto como a startups, como a cosas personales, como a cosas pequeñas, pero cómo germinar como si uno trabajara en una organización como grande, robusta, un tema tan disruptivo y a veces en serio parece como pues sí, el jovencito que propone esto que suena muy o sea hasta aquí ya tenemos una cosa súper estructurada, no vamos a arriesgar y el mensaje es como difícil de transmitirlo. Ahí como qué recomendación tienes como. Pues mira, yo primero de todo pues, me parece maravilloso tu pregunta porque pues, yo nunca he trabajado con una startup y trabajo con los viejitos de esto, entonces me llama la atención porque pues, toda mi vida ha sido en ese tipo de compañías que tú describes. Digamos que por eso digo que yo estoy fascinado de conocerlo a ustedes, pues nunca hemos trabajado juntos y probablemente nunca trabajemos, pero que yo trabajo con los viejitos que tú trabajas. Y algunos pues, ¿cierto? Mucho más vestido azul y más vanidad y toda la cosa, vanidad grande. Yo creo que la estrategia emergente precisamente, la estrategia emergente es lo que los startups practican que las compañías quieren empezar a practicar. Yo te diría que la pregunta fundamental es muy sencilla. ¿Cómo llegan a nosotros? No llegan porque se estén quebrando, pero llegan crecientemente porque tienen un problema de crecimiento rentable. Entonces uno empieza a darse cuenta que las compañías no están creciendo o están creciendo no rentablemente. Y ese problema es el problema más importante, no hay ningún problema más importante que ese. Entonces, lo que quiere decir es que él tiene un problema de estrategia corporativa. Cuando yo llegué en el año 2001 a Corona, fue muy chistoso porque me recomendó un tipo que nunca ha trabajado conmigo, eso es peligrosísimo. Pues él no se siente muy bien y todo, pero me ha recomendado Jorge Londoño, pues nunca ha trabajado con él. Y yo allá donde el señor Ayer, el presidente de Corona, un tipo fascinante, un tipo que admiro mucho, un tipo además, un tipo que se pone corbata pero le queda bien, o sea, ese tipo fino, un dandy. Y llega allá, mi hombre Jorge me dijo que nos podías ayudar en un escorcal, y no, yo creo que Jorge pues te recomiendo más, gracias, yo esperé que me iba a sacar rápido de la oficina para superar ese meeting. Y en ese momento le dije, hombre, vamos a hablar, pues, entonces le dije, hombre, contame un poquito el grupo. Un poquito cómo va, me dijo, no, hombre, mira, no, tú deja que sabes que un grupo de $300 millones. Y pues no, nos hemos mantenido ya. Pues no, hasta lo mantenido. Le dije, no crecer, le dije, el número de 300 millones es algún número cabalístico, le gusta a las familias. ¿Cómo así? Me dijo, nosotros estamos manteniendo el número con apertura económica. Yo pues como venía de una escuela yankee,
pues no fui muy receptivo y le dije, no jodas, esto no es un problema de estrategia corporativa, ¿verdad? Y me dijo, ¿qué significa eso? Y yo, ¿cómo crees eso? Es que el crecer rentable es un imperativo. Entonces me dijo, bueno, no, ¿verdad que no me interesa lo del scorecard? Pero venía hablamos. Dice el origen de la corona moderna. Ahí arrancó. Cuando la pregunta se hizo, fue cuando empezó a salir todo. Era una compañía doméstica que le gustaba exportar desportillados porque el negocio es que era Colombia, que solo exportaban cuando le iba mal a Colombia, que si tenían un negocio de construcción y del otro, que toda una cantidad de falsas alrededor de la pregunta. Entonces te diría sencillamente, si esos muchachos de tu bando crecen rentablemente, no les digas nada y unite a la revolución. Pero muy seguramente no están creciendo rentablemente y tienen un desafío de estrategia. Mantener una compañía en trayectoria de crecimiento rentable requiere muchísima potencia estratégica. Entonces ahí está el verdadero problema, el verdadero desafío, y acuérdense, no hay nada que le guste a un paisa más que decir Televida y el múltiplo de vida. Entonces eso sí genera, como dicen, no le gusta a los jóvenes y les fascina a los viejos. Entonces, yo te diría que por ahí es. Acá tenía otra pregunta. Otra aquí atrás. A ver, Alejo. Un primer comentario es que todo lo que Alejo acaba de decir es cierto. Es cierto. Cuando vos renuncias radicalmente, eso es cierto. La experiencia de nosotros en ISA fue cuando en 96 conocí a Alejo, era una compañía de 150 millones de dólares. Eso era ISA. Y en el año 2006 éramos un grupo de 2.6 billones de dólares. Entonces, cuando uno renuncia, sí, es cierto. Y la experiencia mía en particular fue, yo tuve la oportunidad de ser un startup dentro de ISA, que era más banal, ¿sí? Que fue, había un ingeniero que me dijo, coja un área de gasto, porque solamente producíamos gasto. Y 10 años más tarde era una compañía de 140 millones de dólares. Porque decidimos qué no hacemos. Básicamente decidimos qué clientes no atendíamos, qué productos no desarrollábamos, qué gente no contratábamos. Era más un ejercicio de nos que decís. Pero bueno, eso es un... Pero bueno, pregunta. En un mundo donde uno tiene que captar capital, en un mundo donde uno tiene que vincular personas correctas para tener los resultados correctos, de todas maneras el mundo afuera te pide planes, de todas maneras. Si vos vas a captar capital, sobre todo si vos vas a levantar deuda, de todas maneras la contraparte te va a pedir mostrarme tu plan. Y detrás del plan, y si vos vas a captar personas correctas, gente talentosa, la gente talentosa también te pide una expectativa. O sea, finalmente en el día a día vos te chocas con las expectativas. Con expectativas, porque si no hay expectativa, no hay activo. Y porque yo te voy a dar plata. El tema de deuda es la más obvia. Y detrás de la expectativa hay, muéstrame cómo la estás midiendo. Entonces, al final del día vos terminás, quieras o no, terminás metido en el lío de monte un ejército de gente y un ejército de indicadores. Entonces, ¿cómo compatibilizar esas cosas de la emergencia que está en el libro, que como te dije ahorita me lo devoré, pero cómo compatibilizar ese mundo medio especulativo versus la realidad del día a día donde vos estás inmerso en un mercado de capital y todo el tema de deuda, pero esto aplica para clientes, esto aplica para muchas personas, donde vos tenés una expectativa que tenés que creer. ¿Vos querés No, yo lo único que tengo para decir es sobre eso es en la realidad uno tiene que vivir en los dos mundos. O sea, se les voy a decir, no hacer plan de desarrollo. Es como le digo yo al equipo de la universidad, tenemos el itinerario, pusimos un plan a 2030, que además el ministerio nos exige, pero no nos vamos a organizar para eso. Vamos a ir a lo mínimo al cumplimiento de eso. Nos vamos a ir a jugar en el campo donde vamos a generar innovación, donde vamos a jugar disrupción que no va a quedar en lo que yo le reporto al ministerio. Es lo mismo cuando uno va a presentar un proyecto, uno desarrolla el proyecto, responde a la búsqueda de los recursos, pero no, es que el problema de los proyectos y la planeación es que te enamoras de ellos. O sea, es como una cosa, a mí en el momento que me dijeron que yo tenía que reportar
a 35 programas, 120 indicadores en el itinerario. Yo dije, no hay posibilidad, o sea, yo no voy a desgastar la mitad del tiempo en el que tengo que estar pensando en el futuro, en cómo me pongo a reportar 120 indicadores. Entonces, uno no puede romper, pero como todo se hackea por dentro, parte de lo que uno hace con eso es dónde poner la energía. Quisiera decirte que eso es como que uno dice un día y lo hace. Usted cuenta los casos suyos, pero eso, usted sabe que la mitad del tiempo uno está peleando con el, ¿cómo es que le decís vos? Con Ciudad Gótica. Con Ciudad Gótica. O sea, uno sigue con Ciudad Gótica, el presupuesto, un montón de cosas que tienen que volver a cumplir, que el presupuesto lo tengo que mandar al ministerio en octubre. Y hay un momento donde uno le dice, haga el presupuesto, si quiere proyecto del año pasado, organice, haga las 3 cosas, pero ahí no meta la energía, ahí no meta el esfuerzo de disrupción, porque eso te va a comer, es como... Pero esa ha sido pues particularmente mi vivencia cuando tiene que abordar uno el ejercicio del plan estratégico, que no lo puede, digamos, yo no puedo tomar el itinerario, por ejemplo, no lo puedo, pero sí puedo dar otra vuelta alrededor de eso. Yo creo que muy buena la palabra que utilizaste es vivencia. Yo, José Pablo, yo no sé si mi respuesta, a ver, primero que todo, la compañía, digamos, a los inversores hay que educarlos. Lo que les gusta, lo que les fascina, los inversores no saben, los inversores lo que quieren es ganar. Eso se vuelve que claro, lo que quiere todo el mundo es ganar. Como decía un famoso gobernador del Valle, que pierdan otros. Es decir, a uno le gusta es ganar, genuinamente. Las historias que vos contaste las ganadoras, no las perdedoras, fue donde ganamos. Las perdedoras ya nadie habla de ellos. Por los internets es una cosa ganadora. Pero a la gente que le gusta es ganar. Por un lado. Entonces es mejor ser franquito y decir, como le pasa, por ejemplo, a Jobs o a veces cuando les decían que los inversionistas, o al mismo Warren Buffett, que los inversionistas creen, entonces no les gusta que vendan. Sí les pueden vender las acciones. O sea, usted tiene que creer en la compañía, el famoso inversionista leal, el que está ahí, que cree en la causa, y si no, pues que venda. Yo como otra cosa. Entonces, la compañía no puede ser orientada a la inversión, sino orientada al mercado y a ganar en el mercado, por un lado. Si eso no se hace ahora, que hay Ciudad Gótica, a Claudia le toca, imagínense, nada más ni nada menos, pues una vida dura desde el Ministerio de Educación de Colombia, es un sitio, pues, un pensamiento, me haría pereza, el otro planeta no tengo que estar allá. Si a ustedes tocaba la CREC y hacer, sí, la vida es dura, pues, y mis condolencias, pero lo importante es mantener ese foco y un poquito con la famosa teoría del lobo negro y el lobo blanco, cuando los lobos se alimentan. Yo tengo un lobito negro ahí para distraer, como le digo yo a la gente, hombre, hay que hacer lo que yo llamo el tema de ballenera, hay que ir allá al gremio, hay que lanzar, hay unas métricas que de todo eso, pero usted tiene que estar en su estrategia, y su estrategia no es pública. Entonces, la estrategia no es pública, usted tiene que creer en usted. Entonces, eso ha sido súper estudiado. Las compañías, y le está empezando a pasar los startups. Los startups son emergentes hasta el día que reciben capital y empiezan unos locos a decirle a usted, hermano, ¿y usted por qué no se vuelve banco? ¿Y por qué no se vuelve usted más bien? O sea, la presión del inversionista, una compañía no trabaja para el inversionista tiene que protegerlo de sí mismo. Una compañía trabaja para el mercado y entonces le va bien al inversionista. El día que los gerentes trabajan para el inversionista, ahora, que hay que tener algunos mecanismos ahí, sí, pero yo no conozco ninguna compañía cuya ventaja sea hacer bien presupuestos. La verdad, no conozco ninguna compañía cuya ventaja sea eso. No me han presentado ninguno. Esa no es la ventaja de nadie. Yo creo que además ocupa mucha gente inocuamente, insulsamente. El famoso chiste ese que le preguntaban alguna vez a Shapiro cuando se posicionó en la presidencia de DuPont. Era un tipo práctico, entonces llegaron de la revista Fortune hace muchos años, pues, y le dijeron, Mr. Shapiro, ¿y cuánta gente trabaja en DuPont? Dijo, me sorprendería mucho que trabaje en la mitad. La gente vive haciendo bobadas, entregando papel y alimentando el monstruo come galletas. Y alguien lo tiene que decir. Pero yo siempre le digo, hombre, que el mejoramiento, hombre, Alejandro, usted propone el empeoramiento continuo, no, yo no propongo el mejoramiento continuo, propongo que el 80% de la comunicación sea acerca de ganar, no de mejorar. Y eso emana del presidente y de su equipo, ¿sí? ¿Recuerden por qué? Porque la gente hace lo que le está viendo hacer. Si el presidente anda preguntando por mejoramiento y el presidente de la compañía hace, si el presidente pregunta por presupuesto, hoy me tocó escuchar eso de amigos suyos en la industria suya. Un gerente diciendo, oiga, pero entonces nosotros no deberíamos cumplir ese presupuesto, pero ahí está el bono.
y ahí vi que la Junta firmó ese bono. Entonces, eso es ciudad gótica. Y uno hace, yo estoy de acuerdo con él, uno hace la elección personal de cuánto le dedica a eso. No le puede dedicar cero, usted le puede poner, usted puede navegar con bandera de bobo y tener ahí unos come galletas, desde que no esté, así como cuando hay gente que dice que se va a compartir mi estrategia con los competidores. No, yo los competidores les tiro humo y yo haciendo lo mío. Yo no estoy pensando en ellos. Si ellos están pensando en mí, bien, yo no estoy pensando en ellos. Entonces, creo que es un choice, creo que es una convicción. Y está además súper estudiado. En los mercados más sofisticados se ha dicho: si usted trabaja para el inversionista, se jode. A Buffett se lo ha preguntado varias veces. Y dice: si usted no le gusta Berkshire Hathaway, venda sus acciones. También ha dicho: el día que tenga que pagar un dividendo, devuelvo toda la plata. El día que yo crea que usted hace más con su plata que yo, la devuelvo toda. Ese es el tipo. Yo creo que los gerentes tienen muchos problemas de agencia y viven en un ejercicio de cumplimiento y todo, porque por eso se ocupan. Yo por eso digo que la planeación es como el chupo de un bebé, no lo alimenta, pero lo entretiene. Entonces entretiene gerentes como un berraco, no sirve para nada. Yo ayudando porque ya no sé. Ayer están aquí, otra aquí, a ella también. Estoy olvidando hasta dónde va la conversación. Yo tengo una pregunta, Alejandro. ¿Cuál es el estándar, por ejemplo, para uno definir que la estrategia no está funcionando cuando hay rentabilidad, o sea, estamos vendiendo rentablemente, pero cuál es el estándar como para decir no está funcionando la estrategia? Yo te diría, así por encima, la métrica relevante de caja, cualquiera que sea, que a veces es EBITDA, a veces no es EBITDA, a veces es EBITDA menos delta de capital de trabajo, a veces es EBITDA menos delta de capital de trabajo menos CAPEX. Depende de la industria, no hay una métrica, pero la métrica de caja, porque como el algoritmo capitalista es un plebiscito de valor contra caja en el tiempo, cualquiera que sea, si esa no está creciendo a doble dígito, para mí la compañía es subestándar en estrategia, y te van a dar 20.000 explicaciones, pandemias, países, Hugo Chávez, un competidor estúpido que tienen, cualquiera, digamos, eso está lleno, pero cuando uno le pega el doble dígito, más o menos es momento de... Ok, pero entonces, por ejemplo, pandemia, ¿cierto? Íbamos creciendo doble dígito, bien, y llega un momento coyuntural en el que no. Claro, ahí, eso es la primera alarma para cambiar la estrategia. Así sea coyuntural el momento. Pues no sabemos qué va a ser coyuntural o no, pero... A ver, te estoy diciendo, hay que tener, o sea, la estrategia es una conversación permanente y existencial. Es decir, uno no, lo que uno hace para 10 años y lo revisa son planes. No son todas asustadas. La estrategia es una conversación, es una especie como de mindfulness corporativo permanente, existencial. Entonces, la gente que hace un ejercicio de estrategia cada 10 años está tan jodida como la que hace planes estratégicos cada 10 años. Nosotros, por ejemplo, con nuestros verdaderos clientes, mantenemos la conversación y hacemos pit stops. Y les decimos, ¿por qué se llaman pit stops? Pues, hombre, porque una compañía de estas potentes es como un Fórmula 1. O sea, el carrito uno puede ir al taller 3 meses. Un Fórmula 1 tiene que ir en carrera a un pit. Usted lo van a soltar a ISA para que lo repare 6 meses en el hospital de los muñecos. Entonces, usted tiene que tener como una unión penetrante y existencial. Tiene que estar mirando, por ejemplo, la pandemia. Pues, hombre, o sea, la pandemia es un evento, esto es una prueba pues, de que la planeación es bastante. A mí la pandemia me recordó mucho la famosa frase de este filósofo gringo importante que se llama Mike Tyson, que alguna vez le dijeron que uno de sus rivales tenía un plan para pelear con él. El tipo dijo: sí, todos tienen un plan hasta que le doy un golpe en la jeta. Entonces, todo el mundo tiene un plan hasta que le dan un golpe en la jeta. Entonces, digamos, el golpe en la jeta fue la pandemia, pero interesantemente, las compañías con ese mindfulness, con conciencia estratégica, la pandemia lo que hizo fue desempañarles el vidrio, como dice David Escobar. Se volvió más nítido donde realmente tenían la ventaja. Por ejemplo, yo vi varias compañías que se les acabaron dilemas. Yo tenía un cliente que tenía un dilema de si su negocio era al hogar o a la calle. Y en pandemia le quedó sobre el negocio del hogar. Le dije: ¿cómo hacemos? O sea, ¿ya lo consideramos concluido o llamamos a Mao Zedong para otro experimento de estos? ¿Sí? El experimento natural ya se hizo. Entonces, siempre que uno tenga conciencia corporativa y que entienda que el problema central de estrategia es aprender, no en el sentido de capacitarse. Digamos, no es ir a FIDA a hacer cursos,
es reflexionar sobre la ejecución, ¿sí? Es reflexionar sobre la ejecución, ¿sí? No, para que no se vayan a confundir con capacitarse. Es Voy súper bien con la estrategia. Sí, es aprender, es ver algo que no han visto, es aprender así, breakthrough learning, double loop learning. Entonces aprender, use la pandemia para eso. Después, acuérdese, siempre está enfrentando una escogencia aguas abajo que no ha querido hacer. Siempre está como dicen ahí, cierto, el coco, ¿no? A mí me asustaban cuando chiquito con el coco. Siempre hay un coquito abajo que lo asustan a uno. Un choice que uno no ha hecho, siempre. Los choices no son finales, siempre hay uno que uno no ha hecho. Uno de profundización. Entonces saque el coco. Y finalmente, plásmelo en la organización. Viva en eso y entonces termina teniendo y termina pasándole para bien. A los clientes, yo no voy a decir pues que es bacano la pandemia y pasaron cosas muy feas, y se dañaron muchas familias y se murió mucha gente conocida y qué pesar. Pero como dicen, ¿cierto? La suerte o la mala suerte ayuda a los preparados. Los que tenían ese mindfulness salieron mucho más nítidos de todo del mismo desafío. Así lo vería yo, permanente, existencial. Así lo practicamos nosotros. Y uno diría, no, pues entonces un negociazo, el consultor se perpetuó. La verdad no, o sea, nosotros nos mantenemos en conversaciones muy exigentes con los clientes, con unos pocos, es como el cristianismo, como decía Jesús, una pequeña manada, ¿cierto? Muchos los llamados, pocos los elegidos, pero esa es la idea, digamos, mantener eso así. No sé si te confundí o te convencí, pero ya veremos pues. Bueno, aquí atrás había 2 preguntas, sí. Hola Alejandro, hola Claudia, primero gracias por todo. A ver, yo soy de ese grupito de startups y a mí me pasa lo contrario, y es que no sé discriminar ese resultado emergente, ese resultado no buscado. Todas las semanas la empresa está creciendo y no sé cómo tomar las decisiones entonces, porque ya he pivotado ese que dijiste, el pivote, que es la estrategia emergente. Ya he pivotado como 3 veces y entonces no sé cómo discriminar ese resultado que me hace tomar un hard choice, eso que me hace sacrificar mucho, pero pues o sea, ¿cómo hago para...? Me acuerdo mucho de lo que tú decías de es lo que haces y tu negocio es lo que vendes, lo que te dedicas todos los días, pero o sea, como que he cambiado tanto que ya no sé. O sea, sé que vendo, claramente. ¿Cómo? Soy un software de gestión documental. ¿De gestión de qué? Gestión documental. Y sí, mi pregunta es cómo discriminar ese resultado no buscado para saber cómo tomar las decisiones, porque en eso estoy. Yo te diría, digamos que seguí esa cascada que te estoy diciendo. Primero, asegúrate que no estás confundiendo el negocio con la actividad. Ahí puede haber pivots. Acordate, Rappi son unos tipos de malas, pero de buenas, ¿no? Ellos se fueron con un software a tratar de venderse al éxito y gracias a Dios el éxito les dijo que no. Entonces son Rappi, ¿sí? Donde les hubiera dicho que sí, estaban por ahí trabajando de outsourcing del éxito. Gracias a cierto sagrado rostro les dijeron que no. Entonces, el negocio, el cliente puede ser, y acordate, no lo que vos querías. Puede ser la ecuación de la propuesta de valor, puede ser que te valoren una cosa distinta a la que vos querías, y eso es duro. A nosotros, por ejemplo, a nosotros nos valoran por conversar, hermano. Y yo al principio no sé si eso me gustaba, pero ahora me parece bacano. Pero digamos que no era, digamos, yo me imaginaba pues también, ¿cierto? Mi vanidad pues de cierto analista, hermano, el tipo que ve detrás de las paredes, sí, no, pero no, me llaman es para conversar. Me tocó aceptar eso. Sí, una cosa. Entonces uno tiene que entender y eso es valioso y para eso lo llaman a uno. Es más chistoso, los clientes nos dicen a uno, a nosotros los clientes nos dicen necesitamos una estrategia, necesitamos una conversada. Y ya lo acepté. Y las facturo bien pues, pero digo, son conversadas, ¿sí? Entonces hay que entender bien eso. O finalmente puede ser un capability. ¿Qué te distingue? ¿Qué es lo que...? Y ahí es donde... Y los pivots pueden estar en cualquier lado. Cualquier pivot genera un sistema de coherencia distinto. Conversando, o sea, no te estreses, no te estreses porque no tenés un pivot esta semana, pues tranquilo, balón al piso, mirás,
conversás, te lo puede decir. Yo me acuerdo mucho, estaba yo trabajando para Terpel, entonces decían pues los de mercadeo pues que Terpel era Colombia y que la marca, a mí me parecía como aburrido que uno echara gasolina por Colombia, no me sonaba muy creíble. Y un día me fui en un taxi y me dijo el taxista, hombre, ¿a usted le molesta que tranquilemos y el tipo se va a poner a Terpel? Y entonces cuando salió le dije, ¿viste por qué tanqueaste aquí? Y me dijo, no, es que la gasolina de Terpel es bien medida, hermano. Y yo sé lo que yo quería escuchar. Entonces después le dije al presidente, oiga, hermano, unos taxistas, ni usted ni yo hemos sido taxistas, ese man dice que la gasolina es bien medida. ¿Por qué no entonces ahora sí gastemos la plática, hacemos la encuesta? Cuando medimos, encontramos que en la preferencia de marca 7-1, la marca Terpel sobre las demás era preferida por eso. Entre otras cosas, totalmente emergente. No había sido resultado de ningún plan, sino que como Terpel era de Ecopetrol, pues Ecopetrol, hermano, tenía que medir bien la gasolina porque era de Ecopetrol. Y entonces se había creado ese brand equity. Y desde ahí se construyó emergentemente y salió fascinante. Y como digo, el pivo fue una conversada con un taxista del consultor. La otra vez en Terpel también. Me tocó ver en una estación un motociclista todo enredado que le había echado un aceite a la moto y tratando de ver dónde dejaba el conchito en un tarro. Entonces le dije al presidente, hombre, eso, no debía hacer eso en un sachet más bien y más bien la dosis adecuada, pues ese pobre man, pues para botar, o sea, uno estamos botando aceite y otro enredamos a este man. Y entonces resulta que Terpel hacía lubricantes a lo gringo, y como los gringos no tienen motos, pues hacían lubricantes para carros. Resulta que el core business de Terpel era lubricantes para motos y las vendían en tarro. Porque los ingenieros que han estudiado en Houston están acostumbrados. Entonces todo eso, entonces tranquilo, eso te sale por algún lado, pues tranquilo, paciencia, conversación, balón al piso, no, ¿cierto? No sobrepivoteas porque te enloqueces. Claro. Ve, y ahí meto la cucharada con lo que preguntaba acá, y era el tema de los inversionistas. Me piden ya, estoy en esa ronditis pues de buscar inversionistas y me piden una estrategia. Claro. Y me he dedicado y a mí me gustó mucho el libro porque pues yo soy muy joven y no estudio negocios, entonces no sé. No, eso es una ventaja. Ok. Lo único que he escuchado es de mi papá. Y en EAFIT justamente, pero no es negocio. ¿Vos qué profesión tenés? Estudio Derecho. O sea, nada que ver con... No, interesante. Y la única fuente era mi papá, que un viejito de esas empresas súper tradicionales. Entonces me decía, no, tiene que construir esa estrategia, el plan de acción, que yo no sé qué, y que contrate. Vos sos querido con tu papá. Yo le habría preguntado a mi papá, ¿vos cuánta plata has levantado? Y si no, no me digas nada. Pero bueno. Sí. Pero digo, me he levantado. A ver, yo la pregunta, digamos, el tema, yo te diría que eso se ha vuelto un nuevo, eso es como el baile de 15. Entonces ahora todos andan en esa danza con los inversionistas. Yo creo que los inversionistas, en el fondo, además pregunta José Pablo, necesitan es una estrategia y entonces piden un plan porque no saben qué pedir. Pero la misma cosa, necesitan es una estrategia y de golpe que hace poquito me pasó una cosa muy interesante a mí. Un gerente que estaba en una de las compañías clientes nuestras, en algún conflicto político de la compañía, a mí me gustaba mucho el gerente, lo sacaron. O él decidió irse porque encontró que no. Y hace poquito por aquí en Medellín me lo encontré y el tipo se compró una compañía con un search fund, es decir, levantó una platica para comprarse una compañía con un socio y se compró esa compañía. Ya la duplicó. Y entonces le hice la pregunta, hombre, ¿cómo levantaste la plata? Y el hombre, básicamente, su estrategia me dijo, hermano, con un slide suyo. Cogí un slide suyo de la compañía en la que trabajábamos, le puse las ideas mías y con eso me dieron la plata. O sea, no había ningún plan, con la estrategia de con eso le dieron la plata. Me dijo, hermano, usted no sabe lo hincha que soy de usted, y le dije, sí me lo imagino. Después entonces le dije al dueño de la otra compañía, le dije, hombre, nosotros somos muy sofisticados y muy brutos. ¿De qué crees que hablemos primero? Mío, no, pues hablemos de lo bruto. Le dije, mire, un tipo que trabajaba con usted, con un slide que usted pagó, compró una compañía que está dentro del área suya y ya la dobló. Y nosotros lo echamos. Somos sofisticadamente brutos en esta compañía. Entonces así es. Yo sí lo vi con él. Yo creo, para la pregunta de José Pablo, yo creo que usted puede levantar la plata con una estrategia que es la misma con la que va a ganar. Y hay que llevar al inversionista allá. Y si usted se dedica a hacerle planes para feel good al inversionista, se va a tirar la compañía y el inversionista eventualmente.
esa es mi opinión sobre... Gracias, que ya me aclaraste mucho. Hola Claudia, muy buenas noches. Hola Alejandro y a todos los asistentes. El tema, el nombre o el naming de la estrategia emergente llama mucho la atención. Voy a enfocar la pregunta en dos direcciones, desde el punto de vista académico y ya llevado al plano de la actividad de los negocios. Comencemos con Claudia. Las estrategias, incluso tú lo decías, le botaste una pullita a Claudia de no capacitarse en EAFIT. Y llama la atención, y es que durante la pandemia las universidades han mercantilizado la formación en negocios. Claro, necesitan jaronar recursos para poder sostener el tema de los costos. La pregunta es, la pandemia enseñó que hay unas carreras u ocupaciones que van a tender a desaparecer en el mercado. Pregunta, ¿cuál es la estrategia emergente realmente de las universidades? No hablemos de las públicas porque ellas están regidas bajo el ministerio y tienen que tener unas directrices en cuestión de calidad. Desde el punto de vista, ¿cuál es la garantía en esa estrategia emergente para los futuros profesionales que van a salir a enfrentarse a un mercado laboral o empresarial? Y en el caso de Alejandro, ¿cuál debe ser, digamos, la base de una estrategia emergente de acuerdo a los ciclos económicos? Ya sea recesión, porque tú sabes, desde las escuelas económicas abarcamos recesión, crisis, expansión y estamos sumidos dependiendo de las relaciones comerciales entre países. Y la globalización ha marcado mucho ese rifirrafe el año pasado o antepasado, cuando pasó China y Estados Unidos, la economía empezó a decaer. Tenemos en cuenta dentro de la estrategia qué tipo de fundamentos para poderla implementar. Sí, porque hemos hablado mucho que hay que tener la estrategia emergente, pero ¿cuál debe ser como ese paso a paso, ¿cierto?, para poder, en cierta manera, pegarle al objetivo, que es las ventas, crecimiento, o sea, expansión? Bueno, yo voy a empezar, pues vos que me has dado hoy duro. Lo primero es que yo pues no puedo pelear con los negocios porque pues igual yo estudié negocios, estudié administración y la verdad me ha sido muy útil y además creo en ese ADN de la universidad profundamente porque creo que la universidad, particularmente AFIT, se tejió buscando soluciones concretas a las industrias, más que administración, más que economía. No se meta en la carrera, que ese ni siquiera es el punto es el ADN de la organización. ¿Cuál es el problema de las universidades en general frente a la educación del futuro? No es ni siquiera que nos inventemos los programas del futuro, está en que todas queremos ser igualitas. Y ahí ya hay un problema, que eso es bastante, como dicen ustedes los jóvenes, bastante siglo XX. Esto estás como muy ochentero, estás muy 90, ya ustedes están muy 2000, o sea, ya nos quedamos. Y es que el resultado de la educación es un modelo que está centrado. Las últimas modificaciones de la educación fueron después de la Segunda Guerra Mundial y fueron en pleno proceso de mecanización de la educación, al igual que todo. O sea, responde al paradigma mecánico, no al paradigma actual. Entonces eso lo que hace es que el sistema se empieza a romper por dentro, porque primero no pueden haber todas las Harvard, no todos son Cambridge, Stanford o sea, cada una responde a lógicas distintas. Entonces lo primero que quiero decirte es que parte de un ejercicio es tratar de identificar, y eso va a la pregunta que haces ahorita, ¿dónde yo soy único? ¿Cuál es mi secreto? O sea, ¿qué es lo que hace que me escojan a mí? A EAFIT no la escogen por administración, a EAFIT la escogen porque busca soluciones concretas a los problemas. Por eso lo busca el de abogado, por eso lo busca el ingeniero, porque si yo me pongo a diseñar si soy una escuela de negocios o si soy otra cosa, me desenfoco de lo que la razón, el ADN que está, y eso no riñe con las humanidades, no riñe con lo que hacemos para que se haga mejor. Lo que está planteando es un corazón. Entonces lo primero es que las universidades nos tenemos que centrar sobre ese punto. Lo segundo es que en eso nos toca ser disruptivos y reinventarnos, porque estamos en un sistema que nos conduce a eso, los rankings, toda esta lógica de rankings y de cosas hace que des la peor versión tuya. ¿Por qué? Porque la peor versión tuya es cuando ya no eres lo que eras, pero no puedes ser lo que quieres ser, porque pues están midiéndote en una cosa que
que no, yo hago un chiste que le decía yo a Alejandro. Una de las cosas que más me impactó cuando entré al edificio de la rectoría de la universidad es una vitrina que hay en el edificio de la rectoría, y en la vitrina hay un montón como de reconocimientos y de premios, pero pues, o sea, hay desde una vajilla hasta un premio IESEC, pasando por la Cruz de Boyacá y siguiendo pues con alguna cosa que le daría a la asamblea departamental. Y yo me quedé como inquieta, pero yo dije, está como feo, pues como que no, nada más no veo como, y me dicen, no, es que en algún momento visitamos una universidad, yo no sé en dónde, y había como una galería de reconocimientos, y yo, mire, cuando yo tenga un premio Nobel, cuando nosotros tengamos pues ahí una cosa así súper mega guau, pues le ponemos la galería, mientras no, la verdad es muy charra, pues, es decir, es como que no, yo tengo muchas más cosas potentes en la universidad para mostrar, como los grupos estudiantiles, como el poder de liderazgo, como el poder de las investigaciones, otro montón de cosas. Entonces, a ese punto, creo que la reflexión por la cual nosotros hemos elegido en la universidad también hoy hacernos las preguntas, porque además la pandemia desnudó muchas cosas en la educación. O sea, si algo hizo la pandemia fue, no solo la educación, desnudó los negocios. O sea, por eso usted dice, no, es que fue post pandemia o en pandemia. No, la pandemia te mostró dónde, no te cambian los indicadores mucho. Lo que iba bien se afinó y lo que iba mal se terminó. O sea, te lo muestra, y eso lo veo yo hoy en EAFIT y lo viví en Confama, en un momento en el cual con la pandemia unos momentos muy importantes empezaron a ver dónde estaban las grandes fortalezas que no eran las que históricamente tú podías identificar ahí. Entonces la invitación en ese sentido es, cuando tú tienes claro la razón por la cual apareces en un escenario y no tratas de parecerte a otra cosa sino a tu esencia, logras conectarte más con lo que realmente vas a hacer. Y en una universidad, yo solo quiero decir una cosa a propósito de esa pregunta, y es, a veces cuando uno escucha a Alejandro que habla de mercado, cliente, EBITDA, valor, las organizaciones sociales, las universidades, las fundaciones, pueden sentirse como, esto no me gusta. Yo probablemente vengo de otra escuela, porque yo toda mi vida he trabajado en el sector social, desde que me gradué de la Universidad de EAFIT, y siempre he generado valor y recursos. O sea, nunca he entendido que yo, por el contrario, ¿para qué necesita usted tener valor? Pues para poder seguir invirtiendo. ¿Para qué necesita recursos y utilidad? Pues para poder hacer las investigaciones que tiene que hacer. Es decir, aquí una ONG, como son las universidades o como son unas fundaciones, pues precisamente no es porque se lo va a devolver pero no porque no tengo a quién devolvérselo, no quiere decir que no tengo que generar valor. Por el contrario, tengo que generar más valor. O sea, la obligación en las organizaciones sociales, ONGs, etcétera, es aún mayor, porque si genero valor, lo que hago es que se lo devuelvo a lo que estoy haciendo. Entonces, digamos que para mí ese es el gran reto de las universidades, salir un poco de esa cosa de, además, un poco como, no vamos a usar una palabra que es muy fea, pero como medio, desenredarme en una palabra para reemplazar mamerta. Un poquito autistas, ¿no? Pero no, los autistas son muy interesantes. No, es más una cosa como en la que uno, por ser suficientemente correcto, como muy higiénico, ¿no? Sí. Estas cosas como que el humanismo, yo discuto mucho con eso, porque simplemente digo, es que el humanismo tiene que ser para que seamos más humanos. O sea, eso no nos quita que tenemos que movernos con audacia, con disrupción, con búsquedas, con entender a quién estamos atendiendo. Entonces, ese sería mi punto. Estamos en un momento neurálgico para que empecemos a buscar dónde somos diferentes, cuáles son nuestros contextos y qué es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Yo quiero primero comentar un poquito la pregunta tuya respecto a EAFIT. Yo creo que a EAFIT la fundaron los fundadores y la creó el mercado. O sea, EAFIT, yo le doy crédito a EAFIT como la meca, no sé si es compartido por muchos, yo creo que la meca de capital gerencial más importante, de la ciudad más rica en capital gerencial de Colombia y probablemente una de las más ricas de América Latina. ¿Sí? Entonces, si usted me pregunta, EAFIT tiene que estar en su core, crecer y profundizar su core primero. Y creo que lo que dice Claudia es que presiones regulatorias, presiones de modas, aspiraciones, de toda esta era un poquito vanidosa, donde todo el mundo quiere ser de Singularity University. Como le digo, yo allá sí es donde no iría.
para un seminario de 1000 personas, de una cantidad de wannabis, nunca. Yo lo que quiero decir es que la estrategia, como las cosas más importantes de la vida, uno la aprende en la práctica, y yo creo que las universidades modernas pues tienen que ser centros de práctica también. Yo me imagino la marca de AFIT siendo una meca, porque así como esta ciudad fue la meca de los gerentes de las multilatinas de Colombia, tiene que ser la meca de los emprendedores, y AFIT tiene un rol enorme ahí. Ahora, AFIT solo puede ganar siendo de AFIT, y si trata de ser MIT, Harvard o los Andes, ahí lo mismo que le pasa a cualquier cuando pierde identidad. Yo creo que AFIT enfocada y en manos de Claudia y con esta conversión existencial está condenada al éxito y trascenderá, y yo estoy convencido de eso y por eso estoy trabajando ahí, si no, no estaría trabajando ahí. Habiendo dicho eso, voy a su pregunta. Primero, mucho cuidado con los macroeconomistas, eso es una ciencia arcana, eso no es cierto, pues esas teorías generales de comercio. Acuérdense que los macroeconomistas todos tienen una tara, y es que les enseñaban la teoría del equilibrio. Bueno, todas las compañías son desequilibradas a su manera, entonces el equilibrio, si a uno le dice desequilibrado lo están ofendiendo, digamos, a nivel personal. El éxito siempre es desequilibrado, esa búsqueda del equilibrio. Entonces olvídese, mejor dicho, no le dedique nada a la macroeconomía, no hay estrategia de tiempo de crisis, y puede que haya algunos temas tácticos, hay una sola estrategia. Como dice Claudia, cuando uno está ganando, va ganando, y cuando se jode, donde iba ganando es lo único que le queda. Foco, acuérdese que el mundo, digamos, usted puede, desde que usted se enfoque, el mundo es muy grande y muy peligroso para no ser enfocado. Entonces, el trabajo de una estratega es enfocarse, concentrarse en las zonas de ventaja. Hay que tener convicción, hay que creer en lo que uno está haciendo, hay que creer en el valor, hay que ser agudo y escuchar los números y ver resultados emergentes, pero hay que creer, hay que tener la convicción. Por eso hoy en día nos hablan de construir compañías, las compañías se construyen, y trate de reducir sus amigos macroeconomistas al mínimo, ¿sí? Como decía Ross Perot, ¿usted conoce a algún macroeconomista rico? No, ¿cierto? Ok, entonces no ande con ellos, y dedíquese a enfocarse a ganar y a construir capabilities. Y además de que va a ser exitoso y va a ganar plata, se va a divertir berracamente. Ese es mi mensaje general. Yo creo que estamos terminando, ¿no? Yo estoy tranquila, es porque así habla de todas las profesiones. Pasen por la que quieran. Ninguna le va a servir. Bueno, no, me dicen que ya debemos terminar, pero aquí hay una... Pues ya de todas maneras, yo me imagino, Alejo, te quedas por estos lados un ratico firmando, ¿o no? Yo no sé cómo funciona. ¿Cómo es que esto? Nunca lo he hecho, pero ya me contarán bueno. cómo es. Porque vi por ahí unos libros de pronto, sí. Pero bueno, no, creo que ya es hora de ir terminando. ¿Alguna cosa última que quieras mandar? No, de nuevo, insisto, fascinante que el mensaje de la estrategia emergente haya llegado a los emprendedores, a los de esta ciudad, a la nueva, digamos, generación en ascenso. Yo soy un convencido, les insisto, digamos, uno de los amores de mi vida es Medellín. A veces me dicen a mí que soy más paisa que los paisas y más medellinense y más, o sea, creo más en los paisas que los paisas mismos. Creo que el destino de Colombia está íntimamente atado a esta ciudad. Yo creo que aquí está el sistema inmune de Colombia. Yo creo que si esta ciudad cae a la narrativa perdedora, estancada, nostálgica, it's over. Yo creo que aquí está el sistema inmune de Colombia, y por eso creo que hay que meterse a toda, y creo, y ustedes ya lo verán, que AFIT, por ejemplo, va a ser protagónico en esa siguiente era. Hoy estaba con un hombre de ProAntioquia hablando de los 25 años de éxito de Medellín. Ha tenido 25 años mirables. La pregunta es cómo los próximos 25 años, viviendo gente como ustedes, estoy tranquilo. Pues obviamente a mí ya me quedan menos innings, digamos, no va a estar aquí dentro de 25 años, pero les voy a hacer mucha barra, y creo que esta ciudad está, como decía en su momento jocosamente algún presidente argentino, condenada al éxito, si tiene este tipo de generaciones. Entonces, yo que vivo en otra donde no hay esto, y donde la gente está pensando cómo vivir del Estado, creo que aquí ustedes están pidiendo cómo vivir del mercado, y de estrategia es cómo vivir del mercado, no del Estado. Así que, como dicen las quinceañeras, nunca cambien. Bueno, muchísimas gracias.